Carlos Caramelo sepultó su carrera en Top Chef VIP, frente a millones de espectadores, y no hubo absolutamente nada que pudiera salvarlo de ese final. Y lo que hace esto, todavía más brutal, todavía más imposible de ignorar, es que ya había escapado una vez antes. Ya había visto la puerta de salida de cerca. Ya había sentido ese frío particular que te atraviesa el pecho cuando escuchas tu nombre en el veredicto más temido de la competencia, y logró alejarse de ella con lo justo. Pero esta vez la puerta estaba cerrada por dentro, y él mismo había perdido la llave mucho antes de que llegara ese momento final. Y si estás tan indignado como nosotros con lo que está pasando en esta temporada, comenta aquí abajo lo que opinas, porque lo que te vamos a contar ahora mismo te va a indignar todavía más. Porque mientras Caramelo agonizaba dentro de esa cocina sin salida visible, el resto del programa ardía en una cantidad de dramas simultáneos que nadie en internet está contando completos con la profundidad que merecen. Ninel Conde se fue. Lupillo Rivera casi colapsa físicamente en el peor momento posible. Y los chefs evaluadores vieron cosas dentro de esa cocina que les costó trabajo describir con palabras que estuvieran a la altura de lo que estaban presenciando. Esta temporada 5 de Top Chef VIP acaba de mostrar exactamente de qué está hecha por dentro, y lo que hay debajo de esa superficie pulida y brillante no es bonito. No es bonito en absoluto. Y lo que más desconcierta a quienes han seguido este programa desde su primera temporada es la velocidad con que todo explotó sin previo aviso, sin señales claras de que la temporada estaba a punto de convertirse en algo que nadie había calculado cuando se anunció el elenco. Había expectativa. Había emoción acumulada. Había nombres que generaban conversación antes de que encendieran el primer quemador. Y todo eso quedó completamente superado por una primera semana que no se parece a nada de lo que vino antes. Lo que se viene desde aquí hacia adelante es devastador. Y tú ya lo estás sintiendo en algún lugar, aunque todavía no puedas explicar con exactitud por qué te genera esa sensación tan difícil de sacudir. El escenario que se desplegó en este primer capítulo real de la competencia no tiene precedentes en ninguna de las temporadas anteriores del programa. Nunca, en ninguna de las 4 ediciones previas, habían coincidido en una sola semana una renuncia voluntaria cargada de contexto, un colapso físico en el momento más inoportuno, una señal de alarma médica seria por parte de otro participante y una eliminación que ya todo el mundo veía venir desde días antes, pero que igual dolió cuando llegó y quedó confirmada sin posibilidad de duda. Nunca habían ocurrido todas esas cosas al mismo tiempo, en el mismo espacio, delante de los mismos jueces que ahora tienen que procesar no solo lo que ocurrió dentro de la cocina, sino todo lo que ocurrió alrededor de ella en cada uno de esos momentos. Esta temporada comenzó como una explosión controlada que de repente dejó de ser controlada, y todavía no hemos llegado al segundo episodio real de la competencia. Lo que se acumula debajo de todo esto es una presión que va a seguir creciendo semana tras semana sin que nadie pueda frenarla. Lo que se viene es imparable, y los que llevan tiempo siguiendo este formato lo saben mejor que nadie. Pero para entender por qué la eliminación de Caramelo tiene el peso específico que tiene, y por qué no es simplemente otro nombre que cae en una competencia de cocina, necesitas entender primero el terreno exacto sobre el que cayó. Porque esta no es una temporada cualquiera construida sobre dinámicas predecibles. Desde antes de que encendieran el primer quemador, el programa ya cargaba con una presión enorme. Los rumores que circulaban en internet sobre quién entraría realmente, quién se quedaría más tiempo del esperado, quién sería el primero en caer y en qué condiciones específicas ocurriría esa primera caída. Y la realidad terminó siendo más extraña, más compleja y más incómoda que cualquier pronóstico que alguien hubiera hecho en los días previos al estreno. Si crees que esto es todo lo que hay detrás de lo que está pasando con Caramelo y con esta temporada, comenta lo que piensas ahora mismo, porque lo que viene a continuación va a cambiar completamente tu versión de toda esta historia desde su base. El elenco que llegó a esta quinta temporada incluye nombres que no se conocían entre sí con profundidad real, dinámicas que nadie había calculado cuando se anunció la lista oficial,
y por lo menos una persona que llegó con una agenda completamente diferente a la de los demás participantes. Una agenda que quedó al descubierto mucho antes de lo que ella misma habría querido. Shines está en la cava. Diana Haro aparece en los avances sentada entre los que observan desde afuera, con esa expresión particular que tienen quienes saben que están a salvo, pero no pueden relajarse completamente. Atenea fue vista primero con uniforme y luego sin él, lo cual dice mucho sobre lo que pasó exactamente en el reto de salvación, porque nadie se quita el uniforme voluntariamente a menos que algo haya salido muy mal en algún punto del camino hacia ese veredicto final que todo el mundo estaba esperando con ansiedad acumulada. Nailea aparece claramente en escena cuando el momento de la eliminación se acerca con toda su fuerza narrativa, lo que la descarta de forma casi definitiva del primer lugar de riesgo en esta semana específica. Mauricio aparece también, brevemente, con esa presencia breve pero visible que en la lógica de la edición televisiva significa que su historia todavía tiene capítulos por delante que contar. Y Caramelo, precisamente Caramelo, brilla por su ausencia total y absoluta en los avances. No aparece, no hay un plano suyo, no hay ni un segundo de su cara en ese segmento final donde se suele ver a todos los participantes nerviosos, tensos, esperando el veredicto con las manos que no saben dónde colocarse. Eso no es casualidad editorial ni descuido del equipo de producción. En televisión, cuando alguien desaparece completamente de los avances en el momento más crítico de todos, es porque su historia ya terminó y no quieren arruinar la sorpresa antes de que el capítulo llegue a su punto de ruptura definitivo. Es una técnica tan vieja como la edición misma, y los que conocen cómo funciona la producción detrás de estos formatos internacionales la identifican en cuestión de segundos sin necesidad de análisis complejo. Los productores no muestran al eliminado. Nunca lo han hecho. Y Caramelo no aparece en ningún fotograma de ese bloque. Eso lo dice todo, sin necesitar decir nada en voz alta. Todo sin excepción. Gaby Borges también generó dudas que duraron días enteros en los espacios donde se sigue este programa con atención detallada. Había quienes la veían como la candidata más probable para esta primera eliminación, sobre todo por ciertos momentos dentro de la cocina donde su rendimiento no fue el que la competencia exige, cuando los retos empiezan a poner a prueba no solo la técnica, sino la capacidad de mantener la calma cuando todo alrededor se complica simultáneamente. Pero en los avances del capítulo 6 se la ve sentada, platicando, con una actitud relajada que no corresponde en ningún sentido a alguien que está a horas de escuchar su nombre en el veredicto más temido de la temporada. Eso la saca de la ecuación con una claridad que no admite interpretaciones alternativas razonables. Y ese espacio que ella deja libre lo ocupa Caramelo con una lógica narrativa que, una vez que la ves, es imposible no reconocer. Él ya había evitado una eliminación antes. Ya había sentido ese frío específico de estar al borde de todo y lograr escapar con lo justo, con el corazón en la boca y los nervios completamente destrozados por la espera. Pero en esta competencia, cuando el juego se complica de verdad y los retos suben de nivel con cada semana que pasa sin clemencia, las segundas oportunidades tienen un precio que llega en el momento más inoportuno. Y parece que Caramelo llegó exactamente al momento en que ese precio se cobró sin posibilidad de negociación, sin margen de maniobra, sin nadie que pudiera interceder por él, sin posibilidad ninguna de revertirlo. Antes de llegar a ese momento final que ya todos estaban anticipando, hay que hablar de lo que pasó con Ninel Conde, porque su salida de la competencia no fue un accidente ni una decisión tomada en un instante de pánico emocional. Fue una decisión cargada de contexto acumulado durante días que muchos en Internet están simplificando en una sola frase sin entender la profundidad real de lo que ocurrió detrás de esa salida que sacudió a todos los que seguían la temporada con expectativa genuina. Ninel entró a la competencia con una imagen muy construida, muy cuidada a lo largo de años de carrera pública intensa, con el peso de ser un nombre que el público reconoce al instante,
y que genera una reacción automática en cualquier sala donde se mencione con cualquier contexto. Y durante un tiempo razonable, esa imagen funcionó como escudo dentro del programa, como una especie de armadura invisible que la protegía de los momentos más difíciles. Pero los retos de exterior, los retos donde hay que cocinar para grupos grandes, con logística real y compleja, con compras a tiempo, con decoración apropiada, con servicio de mesa incluido, y con 40 personas esperando con hambre genuina, esos retos no tienen piedad con nadie que llegue sin la preparación específica que demandan. No importa cuántos seguidores tengas en ninguna plataforma. No importa cuántas portadas hayas encabezado, ni cuántos años llevas siendo figura pública reconocida en este país y más allá de sus fronteras. Lo que importa en ese momento exacto, en ese segundo preciso donde todo se decide, es si puedes mantener el ritmo cuando el sol pega encima con una fuerza que te agota solo de estar de pie. Cuando hay 40 comensales esperando con una impaciencia que no se puede controlar con carisma. Cuando el equipo que te asignaron tiene menos recursos que el equipo rival desde el inicio mismo, y tú eres el líder responsable absoluto de todo lo que salga de esa cocina improvisada bajo condiciones que nadie eligió. Y Ninel sintió todo eso de golpe, sin amortiguador, sin aviso previo. Sintió la diferencia abismal entre lo que imaginó que sería este programa desde afuera y lo que el programa realmente exigía a cada participante en cada momento sin excepción. Y tomó una decisión que nadie pudo revertir. Comenta ahora mismo lo que piensas de su renuncia y de todo lo que rodeó esa decisión. Porque lo que falta por salir es lo que de verdad cambia todo lo que creías saber sobre el estado real de esta temporada y sobre las personas que la protagonizan. Porque la forma en que se manejó la salida de Ninel antes del capítulo fue, cuanto menos, profundamente cuestionable, para quienes estaban atentos a cada detalle con la dedicación que este tipo de programas genera en su audiencia más comprometida. Hubo un momento en que ella misma apareció en sus redes sociales durante el terremoto de Colombia, subiendo historias que hacían entender a su público que seguía dentro de la competencia, que todo estaba bien, que la narrativa continuaba según lo planeado desde el inicio. Eso generó una confusión que no parece accidental cuando la analizas con la distancia necesaria. El público creyó que Ninel continuaba. Los rumores de su salida que habían circulado con cierta insistencia fueron descartados precisamente porque esas publicaciones que ella misma eligió compartir en ese momento específico decían lo contrario con su sola existencia. Y luego llegó el capítulo donde todo quedó claro sin posibilidad de ambigüedad ni de interpretación alternativa. Se había ido mucho antes de que nadie lo supiera oficialmente. Eso significa que hubo un periodo medible, rastreable, donde la narrativa pública y la realidad no coincidían en ningún punto, y esa brecha es la que más incomoda a quienes siguieron el programa de cerca, con una atención que ahora se siente como si hubiera sido aprovechada de una manera que no merece el respeto que esa audiencia sí merece. Si la salida fue genuina en su totalidad, si realmente Ninel sintió que las condiciones del reto eran injustas desde su diseño y que la ponían en una posición imposible de sostener con los recursos que le habían dado, eso es completamente legítimo y nadie desde afuera tiene autoridad moral para juzgarlo con dureza. Pero la manera calculada en que se comunicó esa salida, o mejor dicho, la manera en que deliberadamente no se comunicó, hasta que ya no había forma de seguir ocultándolo, dejó a muchos espectadores con la sensación específica e incómoda de haber sido conducidos por una ruta que no era completamente honesta con ellos en ningún momento del trayecto. Y esa sensación no se borra fácil cuando se instala en el pecho de quienes llevan semanas siguiendo este programa con una lealtad real y constante. No se borra con ninguna explicación posterior. Lo que sí quedó absolutamente claro desde el primer momento en que empezaron a analizarse los detalles de este episodio es por qué Ninel sintió que el juego estaba estructuralmente cargado en su contra desde antes de que comenzara la competencia real entre participantes. Lupillo Rivera, líder del equipo Vinotinto, tuvo ventajas en la construcción de su equipo que en cualquier competencia que se pretenda justa y equilibrada generarían un debate inmediato, encendido y sostenido en el tiempo.
Eligió primero. Eligió a los participantes con inmunidad activa en ese momento preciso. Armó su equipo con los nombres que él consideró más fuertes según su propio criterio, sin restricciones que lo limitaran en ningún sentido relevante. Y dejó para el equipo contrario, el equipo Mostaza liderado precisamente por Ninel, a los participantes que en el papel lucían más vulnerables, con menos experiencia colectiva probada y con menos recursos reales para afrontar un reto de alta exigencia logística y física en condiciones exteriores sin control de temperatura. Aileen estaba en el equipo de Lupillo. Carlos Ferro también. Dos nombres con peso probado dentro de este tipo de formatos, con protección activa en ese momento específico, con capacidad real demostrada dentro de la cocina y con la energía adicional que da saber que nadie puede eliminarte en este reto sin importar lo que ocurra. Y del otro lado, Ninel tenía que dirigir a un grupo con menos recursos acumulados, menos experiencia colectiva visible y más presión desde el inicio sobre cada decisión que tomara como líder responsable del resultado final. Los chefs evaluadores vieron los resultados sin sorpresa aparente y dieron su veredicto sin dudar demasiado. Vinotinto ganó. Mostaza perdió. Y Ninel decidió que no quería seguir dentro de una dinámica que percibía como fundamentalmente desigual desde su punto de partida más básico. ¿Tenía razón o no la tenía? Y esa ambigüedad es exactamente lo que hace a esta historia mucho más interesante que una eliminación simple y directa. Mucho más interesante que cualquier lectura superficial que se haya hecho de este episodio en otros espacios. Y mientras todo ese drama principal acaparaba la atención de la producción y de los jueces en el frente más visible, Lupillo vivía su propio drama físico completamente al margen de todo lo demás, en un segundo plano que no por ser segundo tenía menos intensidad real. El reto de exterior, cocinar para 40 personas simultáneamente con toda la logística encima, y el sol como un enemigo adicional que no aparece en ningún reglamento, pero que determina todo, fue demasiado para su cuerpo en ese momento específico y sin aviso previo. Se sintió mal con una intensidad que quienes estaban cerca pudieron ver claramente. Se le bajó la presión de manera significativa. Y ese momento generó inmediatamente dos versiones paralelas en Internet que no han logrado ponerse de acuerdo desde entonces y probablemente no lo harán en ningún momento cercano. La primera versión dice que Lupillo tiene un patrón visible en los realities de sentirse mal físicamente justo cuando las cosas se complican de verdad y la presión sube más allá de lo que resulta cómodo para él. La segunda dice que tiene condiciones de salud previas documentadas que arrastra desde antes de entrar al programa, y que él mismo ha mencionado en distintas entrevistas sin ocultar nada ni minimizar su impacto real en su vida cotidiana. Las dos versiones coexisten en el debate público sin resolución clara. Las dos tienen algo de peso real que no se puede descartar completamente con un argumento simple. Y la verdad probablemente está en algún lugar donde ambas se tocan sin que ninguna cancele completamente a la otra ni le quite validez. Lo que sí es absolutamente claro es que Lupillo terminó el reto a pesar de todo lo que su cuerpo le estaba comunicando en ese momento, que su equipo ganó de todas formas con una diferencia que no fue marginal, y que su salida por razones médicas en este punto parece improbable dado que ya tiene una inmunidad activa en su poder y que demostró capacidad real para dirigir bajo presión extrema, incluso cuando su propio cuerpo le estaba fallando en tiempo real. Pero hay que estar atentos con mucho cuidado y sin bajar la guardia, porque Romano ya vivió un momento de alarma seria en la semana anterior cuando hablaba de no sentir su dedo correctamente. Y en una cocina de alta exigencia física y emocional sostenida, los accidentes no avisan nunca con la anticipación suficiente para prepararse. Nunca avisan a tiempo. Shines es otro nombre que está flotando sobre una situación delicada que merece atención específica, sostenida y honesta por parte de quienes siguen esta temporada con seriedad. No por su rendimiento dentro de la cocina, que hasta ahora no ha dado señales de alarma claras ni momentos de crisis visible frente a los jueces,
sino por algo que no se puede controlar con talento individual, ni con preparación mental elaborada, ni con décadas de experiencia en espacios públicos de alta presión: su salud. Hay conversaciones que llevan días circulando con una persistencia notable en los espacios donde se sigue este programa de manera obsesiva y detallada. Conversaciones que apuntan con suficiente consistencia a que su estado físico no está en el mejor punto posible, y que eso podría convertirse en un factor completamente determinante si la situación se mantiene igual o se agrava con el peso acumulado de los retos que vienen semana tras semana, sin pausa real. Shines aparece en la cava, lo cual indica que por ahora sigue dentro de la competencia y que no ha tomado ninguna decisión drástica que cambie su situación de manera irreversible. Pero la señal de alarma está encendida con una intensidad que no se puede ignorar honestamente. En un reality como este, donde el cuerpo trabaja bajo presión constante durante semanas sin descanso real genuino, donde los horarios son brutalmente exigentes en todos los sentidos posibles, y el estrés es completamente acumulativo sin válvula de escape suficiente, una condición de salud que ya existía antes de entrar al programa, puede volverse el factor más decisivo de todos en el momento menos esperado y menos oportuno. Y si eso ocurre, si Shines tiene que salir por razones médicas que están completamente por encima de su voluntad y de su deseo de continuar, sería una pérdida enorme para la dinámica narrativa y humana de esta temporada que apenas está empezando a mostrar todo lo que tiene dentro. Enorme, sin ninguna exageración posible. Porque hay participantes que generan tensión dramática genuina solo con estar presentes en el espacio. Y ella es exactamente uno de ellos. Uno de esos nombres cuya sola presencia cambia la energía de cualquier escena de una manera que ninguna edición puede fabricar artificialmente. Miguel Arce, Niebelis, Stefanis, nombres que aparecen con regularidad en la conversación general sobre esta temporada, pero que en este capítulo específico no tienen el peso suficiente ni la trayectoria acumulada de errores como para ser el primer nombre que cae en la temporada, con toda la carga que eso implica. Los avances no los posicionan en el centro del drama de esta semana de ninguna manera que resulte convincente para quien los analiza con atención real. Sus trayectorias dentro de la competencia no han llegado todavía al punto de crisis visible y documentada que te hace saber, incluso antes de verlo confirmado en pantalla, que ese es el nombre que se va esta semana y no el siguiente. Y eso importa de manera absolutamente decisiva en el análisis. Porque en Top Chef VIP, la primera eliminación no suele ser la más sorpresiva de toda la temporada, sino la más lógica, la más anunciada y la más inevitable para quien sabe leer los signos, con la experiencia que da haber seguido este formato desde el principio. Quien acumula los peores resultados semana tras semana sin poder revertir la tendencia, quien ya estuvo al borde una vez y volvió a tropezar en exactamente el mismo punto sin aprender lo suficiente de esa primera experiencia límite, quien los jueces han señalado de forma más consistente con sus comentarios técnicos y con sus miradas durante los veredictos que dicen más de lo que las palabras pueden expresar en ese momento de alta tensión. Y todo eso apunta en la misma dirección sin dejar margen de duda real para ninguna interpretación alternativa seria. Todo apunta ahí y exclusivamente ahí, sin excepción posible. Ahora sí, ya esperaste suficiente, aguantaste todo lo que tenías que aguantar, y lo que sigue, lo cambia absolutamente todo desde su raíz más profunda. Carlos Caramelo es la primera persona eliminada de la temporada 5 de Top Chef VIP. Y los avances del capítulo 6 lo confirman sin dejarlo aparecer en pantalla ni un solo segundo. Que es exactamente la técnica que la producción aplica cuando ya sabe con certeza que ese nombre es el que va a caer, y no quiere que el espectador lo sepa antes de que llegue el momento de ruptura definitivo. Su ausencia total y sin excepción en los planos de la cava, la forma en que los demás participantes aparecen dispersos por el espacio mientras él simplemente no existe en ningún fotograma de ese segmento crítico, y el hecho concreto, inapelable e irreversible de que ya había enfrentado una eliminación anterior sin poder revertir su tendencia dentro de la cocina,
lo llevaron exactamente donde todos los pronósticos más serios y más informados lo ubicaban desde días antes del capítulo, sin necesidad de filtraciones ni fuentes internas. Esta vez no hubo escape posible. No hubo segunda puerta abierta en ninguna dirección. No hubo nadie que pudiera intervenir desde ningún ángulo para cambiar lo que los propios resultados habían decidido con una lógica implacable que no negocia con las segundas oportunidades cuando ya se agotaron. Y si crees que Caramelo debe responder por todo lo que pasó dentro de esa cocina en esta temporada, comenta lo que piensas de verdad, porque esta historia no ha terminado y aquí no vamos a dejar de contarla hasta el último capítulo. La eliminación de Caramelo tiene un peso particular que va mucho más allá del nombre y del resultado inmediato, porque llega en el contexto más turbulento que podría imaginarse para una primera semana real de temporada competitiva en ninguna edición anterior de este programa. Ninel se fue en una decisión que todavía genera debate encendido y sin resolución en todos los espacios donde se habla de este tema con honestidad. Lupillo casi colapsa físicamente en el reto que terminó ganando con su equipo de manera contundente. Shines tiene una situación de salud que preocupa de forma visible y documentada a quienes están cerca de ella dentro del programa sin poder hacer demasiado al respecto desde afuera. Romano estuvo más cerca de una lesión seria que habría podido cambiar el rumbo completo de su participación, de lo que nadie quiso reconocer en el momento exacto en que ocurrió. Y en medio de todo ese caos simultáneo y acumulado, el primero en caer es alguien que ya conocía el sabor particular y amargo de estar al límite absoluto y que no pudo transformar esa experiencia acumulada en la ventaja concreta que necesitaba para sobrevivir una segunda vez cuando la presión subió más allá de lo que había enfrentado antes. Eso dice algo muy específico y muy incómodo sobre la diferencia real entre sobrevivir dentro de una competencia de alta exigencia en un momento determinado y realmente adaptarse a ella con todo lo que eso implica en términos de crecimiento técnico, mental y estratégico sostenido. Caramelo sobrevivió una vez. Tuvo su segunda oportunidad con todo lo que eso significa. Pero sobrevivir una vez no construye la base sólida e inamovible que necesitas para aguantar las semanas que siguen cuando los retos escalan sin piedad ni consideración, cuando los equipos cambian y las alianzas se reconfiguran según intereses que nadie anuncia en voz alta, cuando los líderes tienen ventajas estructurales desde el inicio que tú no puedes compensar solo con voluntad visible y esfuerzo que todos pueden ver, pero que no alcanza para cerrar la brecha que se abrió desde el primer día. Tú decides si esta eliminación fue completamente justa, o si el contexto que la rodeó la hace cuestionable desde cualquier ángulo que quieras mirarla con honestidad. Tú decides si Ninel tenía razón en sentir que el juego estaba estructuralmente cargado en su contra desde antes de encender el primer quemador en ese reto decisivo. Tú decides si Lupillo merece el crédito completo e irrestricto de haber ganado este primer reto, o si las ventajas estructurales que recibió desde el principio hicieron que esa victoria fuera demasiado fácil para ser completamente honesta con todos los participantes por igual. Deja todo eso en los comentarios sin guardarte absolutamente nada de lo que piensas. Aquí se lee todo lo que escribes sin excepción. Caramelo ya se fue y no va a volver bajo ninguna circunstancia. Esta temporada acaba de demostrar con una claridad brutal que no va a tener piedad con nadie que llegue sin todo lo necesario para sostenerse cuando el piso se mueve. Y apenas estamos empezando con todo lo que esta temporada tiene guardado para los que aguanten hasta el final.